Muy bien. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Moscovich, soy el director de la licenciatura en cinematografía en Circa 24, donde también soy coordinador académico y también desarrollé, en conjunto con otras personas, por supuesto, el plan de estudios y el programa de la licenciatura. Y esta es una webinar junto con Veronique de Croix, espero estar pronunciando bien. Mi francés no es lo mejor, para no decir que es malo o que es nulo, bueno, bien, pero bueno, ahí fue mi intento. Eh, Hoy nos estamos juntando para un poco conversar, en este caso con Veronique, sobre distintos aspectos de la producción audiovisual, relacionados también. eh, eh, Muy bien, Gabriela, no te preocupes. Ahí estamos. Espero que nos puedas oír y cualquier cosa también. Nada, luego habrá unas pequeñas preguntas y respuestas para que si algo se quedó afuera puedas recuperarlo. Circa 24 nace a partir de una necesidad que veíamos en el ámbito académico que estaba relacionado con la práctica, justamente acercar un poco la educación a la industria audiovisual o al hacer audiovisual. Esta iniciativa parte de la compañía productora Animal de Luz, con quienes formamos una alianza, más bien nacemos a partir de ella, y gracias a las alianzas Animal de Luz es que formamos esta escuela que justamente tiene un enfoque o un énfasis especial en la práctica cinematográfica. Eh, lo cual quiere decir que desde el día uno nuestros alumnos están ya filmando, ejercitando, probando. Lo que más queremos es que se le pierda un poco de respeto a la cámara, en un buen sentido, que nos animemos a agarrar la cámara y filmar y entender que el lenguaje audiovisual pasa desde ahí, ¿no? Pasa también desde una parte que es el conocimiento, por supuesto, y por eso es que este espacio nos parece, o la educación nos parece tan importante, y también gracias al conocimiento, a partir de ello, la experimentación, la prueba, el error, creemos que equivocarse es algo fantástico y necesario. Entonces, es por eso que nosotros incitamos mucho la práctica cinematográfica desde el día uno. En ese sentido, Circa 24 cuenta con distintas alianzas que le permiten contar con equipamiento técnico también desde el primer minuto, y no solo equipamiento técnico profesional para instancias más elevadas de la carrera, sino también con distintas cámaras que Circa pone a disposición de los alumnos como para que puedan realizar sus prácticas y sus ejercicios fuera de las instalaciones también. Eh, Dicho eso, bueno, me faltó un eje también muy importante, como me parece muy importante mencionar de Circa 24 también. Circa 24 es una escuela de cine y actuación, tiene una licenciatura en cinematografía y una licenciatura en actuación, y esto nos parece bastante interesante, la idea de desde ya los primeros pasos, desde la instancia de aprendizaje del alumno, que esté en contacto también con ese otro que es el actor, que muchas veces o por lo menos en mi experiencia, cuando estudié cine, el actor fue algo a lo que me enfrenté cuando, bueno, me tocaba filmar finalmente un cortometraje o lo que sea. Mientras que aquí nos interesa un poco más que exista esta convivencia, es decir, que los cineastas del futuro y los actores y actrices del futuro estén formándose en un mismo espacio para que ya empiece a generarse esta especie de estos vínculos, estas comunidades. Y resalto esta palabra porque para nosotros la idea de comunidad en Circa es muy importante. Creemos que es muy importante en el cine, creemos que es muy importante en la vida y creemos que es muy importante también en Circa, la idea de generar comunidad, de acercarnos unos a otros y trabajar en conjunto. Creemos que es de ahí de donde salen las mejores cosas. En este momento está abierto nuestro proceso de admisión, así que quienes estén interesados e interesadas en hacerlo, contáctenos y les indicamos cómo realizar ese proceso y ojalá darles la bienvenida a nuestra institución. Hoy estamos entonces, como comentaba, vamos a tener una plática con
Veronique, que va a ser docente en cinefotografía, introducción a la cinefotografía 1 en Circa 24, un poco para que nos platique de, bueno, desde ya cómo es el rol o cómo se trabaja la fotografía en un set, o cuál es el rol de un director de fotografía que parece estar. Muchas veces alguien cree que es el que está manejando la cámara y no necesariamente. Creo que es interesante que se hable un poco más de eso. Y también qué es lo que van a ver estos futuros alumnos en nuestra carrera. Me encantaría conversar un poco de eso. Eh, y bueno, y todo lo que surja en el medio. Veronique, te cedo la palabra, muchas gracias y estoy aquí conversando contigo también. Ok. Pues hola, bienvenidos, ¿no? Yo soy cinefotógrafa, ¿no? Soy egresada del CCC hace muchos años ya. Este, he trabajado en varias películas, en documental, en cortometrajes, videoclips. Y he ejercido como cinefotógrafa, pero también he sido operadora de cámara, también fui asistente de cámara, ¿no? O sea, he pasado por varios puestos, que es un poco el caminito que hacemos la mayoría de los cinefotógrafos, ¿no? En el cine. Justo lo que decía Iván de qué hace un cinefotógrafo, porque yo siempre siempre cito a mi mamá, ¿no? Que es ay, es que vi una película que tenía unos paisajes muy bonitos, ¿no? Y mi mamá piensa que yo retrato paisajes, ¿no? O sea, ese es mi trabajo, ¿no? Pero no, o sea, nuestro trabajo va mucho más allá, ¿no? O sea, el trabajo de la cinefoto tiene tiene varias partes y dos grandes. Una es, trabajamos con la luz, los cinefotógrafos es como nuestra herramienta principal, ¿no? La cámara también. Y yo siento que somos un poco tenemos que ser los traductores de dirección, ¿no? Tenemos que entender la visión de dirección de las personas, de la persona con la que estamos trabajando y traducirla, ¿no? En cuestiones técnicas, como cámara, movimientos de cámara, iluminación, ¿no? Tenemos que generar atmósferas. Apoyamos la actuación con la luz también, eso lo hacemos, por eso tenemos como mucha cercanía con los actores y tenemos que entender muy bien los personajes de los actores y tenemos que saber quiénes son los actores, ¿no? O sea, para conocer los rostros, ¿no? Tenemos que saber cómo aprovechar sus facciones para ayudar a narrar, ¿no? Este. Tenemos, o sea, la cinefotografía es amplísima y tiene un lado, este lado que hay que pensar, que tenemos que buscar una mirada, tenemos que aprender a narrar, tenemos que, bueno, no aprender, tenemos que narrar, pero bueno, cuando estamos en la escuela es lo que hacemos. Tenemos que entender el lenguaje cinematográfico, ¿no? Desde dónde vemos una historia, cómo se pone una historia, cómo se ve esa historia, ¿no? Eso es nuestro trabajo, cómo se ve esa historia o eso que queremos contar o eso que queremos hacer sentir. Y tenemos esta parte técnica, ¿no? Que es la que nos preocupa mucho cuando estamos empezando, que es lo que se ve, por lo general se inicia, pero cuando tomen clases conmigo, espero, tengan, yo me preocupo mucho por el entendimiento, por la mirada, ¿para qué me sirve todo esto técnico? ¿No? Si no tiene un fin, ¿no? Tenemos que aprender todas las cuestiones técnicas de la cámara, tenemos que entender la luz, ¿no? Pero para poder contar, esa es una parte que tenemos que adquirir en algún momento, como que ya la tienes, como se te mete al cuerpo y entonces en parte ya no te tienes que preocupar tanto por eso. Siempre hay que estar actualizados de cuál es el último invento de la luz, cuál es la última cámara que salió. Es una parte de nuestro trabajo también. Cómo ver todo, tenemos que ver todas las películas, ¿no? O sea, de todos lados, sobre todo mexicanas, pero hay que ver todo el cine. Tenemos que estar muy actualizados.
y tiene ya me perdí por estar pensando en, en películas chinas. Este, pero, o sea, esa es parte de o sea, parte de nuestro trabajo. Y en clase, pues o sea, lo que vemos es conocer la cámara, conocer la historia. Es muy importante conocer la historia del cine y de la cinefotografía, ¿no? No simplemente para entender cómo se ve, pero también porque muchas veces nosotros de repente nos tenemos que afrontar a la época, ¿no? Y tenemos que entender cómo se veía a la época, porque las épocas tienen una forma de verse en la historia, ¿no? Están relacionadas, la estética está relacionada con la técnica, ¿no? O sea, con qué invento estaba en ese momento o qué pigmentos existían en en ese momento, ¿no? Porque otra parte de nuestro trabajo es trabajar con el color, ¿no? Y tenemos que entender, había épocas donde no había ciertos colores, ¿no? Por ejemplo, los fosforescentes son como colores fosforescentes son muy contemporáneos, ¿no? O sea, y eh, trabajamos con el color, perdón, es que estoy distraída, discúlpenme. Trabajamos con el color, trabajamos tenemos que conocer la historia. Entonces, parte de eso es conocer cómo funcionan las cámaras. También tenemos que entender para eso nos sirve la historia, porque lo bueno es que nos vamos como de lo más sencillo a lo más complicado, ¿no? Las cámaras ahora son un poquito, siempre son iguales, ¿no? O sea, la base es la misma, vamos, pero se van modificando. Entonces vamos a entender cómo se fueron transformando las cámaras. Hay que entender los lentes, ¿no? Que es otra cosa que es parte de nuestro trabajo. Y práctica, ¿no? O sea, algo que es muy importante, que creo que tiene la escuela, que es padrísimo, ¿no? Que tiene unos espacios increíbles para hacer prácticas, ¿no? Y practicar, porque también la foto tiene toda esta parte histórica y toda esta parte teórica que necesitamos, pero esa parte la tenemos que reforzar sí o sí usando la cámara, ¿no? Esto que decía Iván de quitarles el miedo, ¿no? O faltarle el respeto a la cámara es muy importante y en Circa la verdad es que es algo que planearon súper bien en el plan de estudios, o sea, tenemos mucho tiempo de práctica, ¿no? O sea, mucho tiempo para explorar, para entender, para equivocarnos, como dice Iván, ¿no? Eso para mí es o sea, como de las cosas más importantes, porque de repente siento que nos da mucho miedo o la cámara impone mucho respeto, ¿no? Y luego como que no nos acercamos o hay alumnos, ¿no? Siempre hay alumnos que les gusta más, pero el chiste, o sea, o que les da menos miedo, pero el chiste aquí es que vamos a tener el tiempo de que todos, absolutamente todos, ¿no? Puedan practicar, puedan tocar la cámara, puedan entender, ¿no? Y podamos repasar esa parte teórica que vamos a ver. No sé qué más contarles. Dime, Iván, algo me falta porque... No, 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 creo que está muy bien. A mí quizás me surgen preguntas como para generar una conversación. Decías esto de eh, que fuera eso, que fue un poco una malinterpretación mía, ¿no? Porque decías, es importante a la hora de saber iluminar o poder iluminar, conocer la historia. Y yo entiendo que te referías a la historia con mayúscula, es decir, a la historia de la fotografía y a la historia del cine y cómo y sin embargo, yo al principio pensé que estabas pensando en la historia, en el plot, digamos, ¿no? Bueno, es importante entender que una propuesta visual no es independiente de la historia, ¿no? Entonces, quizás conversar un poco sobre eso, qué es lo que, por supuesto, siempre, a veces o no, quizás tú me dirás, viene una propuesta con un director que ya sabe cómo quiere iluminar o no lo sabe. Entonces, me interesa saber cómo es que se toman esas decisiones eh, de vuelta, ¿no? Con la superficialidad que quizás amerita esta conversación, pues puede ser una respuesta muy profunda o una reflexión muy profunda, pero eso, ¿qué relación hay entre las historias, ahora sí, eh, y una propuesta de iluminación? O cómo crees que se arma ese diálogo con el director a la hora de decidir cómo se va a ver una película?
Ok, cosa que me salté porque lo hablé muy rápido. La cinefoto, ¿no? La fotografía empieza en la preproducción, ¿no? En las tres etapas, o sea, están en las tres etapas de cómo se hace una película, en la preproducción, en la producción y en la postproducción, ¿no? Y en la preproducción es el momento al principio es el momento de imaginar, ¿no? Nosotros como cinefotógrafos, ya sea que te busca dirección, ya sea, ¿no? O sea, o te pueden invitar, dependiendo el tipo de proyecto, puede ser a partir de la producción, ¿no? Y algo que es importante para nosotros, que lo primero es que tenemos que entender cómo es el director o la directora con la que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, lo primero que yo hago y que debemos de hacer todos es ver el trabajo de esa persona, ¿no? O sea, para conocer, ¿no? O sea, para ver, qué piensa. Luego, claramente, tenemos que conocer la historia, tenemos que leer el guión y tiene que haber un gran entendimiento a partir de la historia de ese guión, ¿no? Tenemos que leerlo muchas veces para entenderlo y verlo desde diferentes puntos de vista, ¿no? Yo siento que lo tenemos que leer como una historia en general, ¿no? O sea, como la historia en general, tenemos que entender a los personajes, ¿no? Tenemos que entender el subtexto, ¿no? O sea, tenemos que entender perfectamente bien la historia para poder hacer una propuesta. Tenemos claramente hablar con dirección, ¿no? O sea, y tratar de entender cuál es la idea y qué es lo que quiere transmitir o cómo lo quiere transmitir dirección, ¿no? Ahí tenemos, o sea, lo que digo de conocer a nuestros directores y con dirección trabajas y piensas, pues imaginas la película. Es un momento muy bello porque se puede imaginar, ¿no? Es el momento donde uno, o sea, empieza a tomar forma todo, ¿no? Y en papel todo es posible. Entonces, es el momento, es un momento muy creativo y la verdad, muy interesante, ¿no? Nosotros, fuera de la poesía, tenemos que llevar esa poesía, ¿no? En cuestión de qué equipo necesitamos para poder lograr hacer esa poesía, ¿no? Eso de que si necesitamos grúas, ¿no? Eso ya me fui muy acá, pero ¿cómo voy a resolver yo, ¿no? Ese movimiento de cámara o cómo voy a lograr yo hacer que se sienta, ¿no? O sea, ese acercamiento con ese personaje en ese momento, ¿no? O esa luz, cómo se va a prender cuando se sorprenda ese personaje, ¿no? O sea, es eso, todo eso que imaginamos con dirección, entonces tú te tienes que sentar, ¿no? A volverlo concreto en cuestión de con qué lo voy a hacer, qué es lo que necesito para contar esta historia, ¿no? Y pues algo que es muy importante también nosotros pues, tenemos que saber cuánto dinero tenemos para una película, ¿no? Porque hay que imaginar, podemos imaginar pobre o podemos imaginar rico, ¿no? Sí, y pobre no digo por pobre por pobreza visual, digamos, ¿no? O sea, digo pobre porque a veces no tenemos dinero, pero se puede resolver, ¿no? Hay grandes películas que se han hecho con 3 pesos y 2 centavos, ¿no? O sea, y tenemos que aprender a resolver. Y la verdad es que en estos momentos, ¿no? Con la inteligencia artificial, yo que me pongo a pensar que ya matamos al cine, mucha gente mató al cine. No, yo creo que un cierto tipo de cine se va a hacer con inteligencia artificial, pero los artistas, el cine independiente, pues ese, o sea, supongo que habrá grandes personas que hagan cine con inteligencia artificial independiente. O sea, porque es como otra vertiente, ¿no? O sea, así como mataron o sea, la pintura muerto, siempre, la pintura muerto desde hace siglos, este, el cine también lo matan, ¿no? Lo mataron cuando salió el cine de color, lo mataron cuando salió el sonido, ¿no? O sea, el cine ha muerto muchas veces y nunca muere, ¿no? Entonces, ese cine independiente que es lo que quiere hacer, lo que queremos que hagan en Circa, porque es el cine que va a sobrevivir, ¿no? Ese cine siempre ha existido y ese cine aparte siempre ha alimentado esa gran industria, ¿no? O sea, lo que un cineasta independiente hace a manera de rebeldía o a manera de búsqueda, ¿no?
en algún momento ya aparece en ese cine de industria, ¿no? Pero, o sea, la innovación por lo general sale de ese cine que es más cercano, ¿no? A lo que es la humanidad, a lo que son nuestras culturas, ¿no? Es eso. Entonces, bueno, imaginar rico o pobre, ¿no? O sea, esa es importante, ¿no? Y esa es nuestra parte de cómo contamos la historia, ¿no? O sea, al principio, ¿no? Después hay que hacer, y hay que hacer muchas pruebas, 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 ¿no? O sea, por eso siempre la práctica es buena, ¿no? O sea, tenemos que probar para ver que eso salga bien, ¿no? Sí, perdón, te interrumpo un segundo porque, bueno, tocaste muchos temas que me parecen súper interesantes. El primero, esta cuestión de rico, pobre. A nosotros nos parece, en Circa 24 decíamos, ¿no? Nacemos desde una cercana a la industria, pero ¿qué industria también? Porque hay industrias, es un plural. Sí diría que a nosotros nos interesa el cine posible y en ese sentido nos interesa también que se entienda de que hay distintos tipos de cines posibles. Y nos interesa mucho por eso la autogestión. O la autogestión entendido no en el sentido de solo solo con una cámara necesariamente, sino también entender de que uno puede con los medios que quizás tiene a disposición hacer películas. Por supuesto que para eso hace falta aprender, hace falta tener conocimientos, pero creo que hoy la tecnología, la misma tecnología que tantas veces ha matado al cine, también lo ha acercado y hace que sea posible de pronto que el cine uno lo pueda hacer eh, desde su casa, con herramientas mucho más accesibles, ya no se necesitan como hace 100 años eh, un gran estudio y una gran producción ni conocimientos mucho más específicos que había antes. Entonces, a mí me parece interesante esta idea de la autogestión también, de cómo aprender básicamente también a iluminar en un contexto, por supuesto, más demandante o con más recursos y en contextos más independientes, como bien decías. Eh, una pregunta que quisiera hacer casi a modo de cierre de mi parte, y es una pregunta casi no quiero que se interprete como un autobombo, pero quisiera preguntarte, Veronique, eh, ¿por qué crees que es importante estudiar cine? Digo, hablábamos justo antes de hoy en día, es importante estudiar, no es importante, parece que a la gente le huye el conocimiento. Si, como yo estoy diciendo, el cine hoy es tan accesible y todo lo tenemos en un celular y tengo una cámara, ¿para qué voy a estudiar cine? Yo tengo mi propia respuesta, pero me gustaría escuchar la tuya. ¿Por qué crees que es importante estudiar cine? Pues yo creo que es, bueno, o sea, tienes un conocimiento que no obtienes en set, ¿no? Digamos. este, mm, Porque piensas, ¿no? El estudiar te enseña a pensar, ¿no? Es parte importantísima del estudio, ¿no? Ahora no está tan bien visto el pensar, pero creo que es muy importante el pensar. Y otra cosa que yo sí he visto a través de mis años es que también muchas veces encuentras a tu equipo para trabajar, encuentras a tu gente con la que trabajar, ¿no? Y es muy bello ver cómo se generan productoras o cómo se generan proyectos, ¿no? A partir de toda esta gente con la que tú creciste y con la que aprendiste y con la que vas a seguir el camino, ¿no? Y no es que quiera decir que vayan a trabajar toda la vida juntos o sí, ¿no? Existe Fassbinder, ¿no? O sea, o sea, hay gente que trabaja en grupos, pero sí conoces a gente que te puede ayudar, a gente que te entiende, ¿no? O sea, con la que ya tienes un camino. Eso es muy bonito de estudiar cine y el pensar, el que te dé una mirada, te abre a películas que nunca en la vida verían, ¿no? O sea, puede ser que no te gusten, pero por lo menos ya la viste, ¿no? Te abre mundos. Y eso es lo importante. Y también lo que es muy importante, que es
te equivocas y no hay consecuencias. Eso es parte de aprender, ¿no? Porque ya en la industria equivocarse ya tiene un costo, ¿no? O sea, ¿no? Porque pues, cuesta. Pero en la escuela se vale, ¿no? Se vale y es súper importante y creo que eso no te lo da este, el que te vayas a set a trabajar, ¿no? O sea, esa es la diferencia, pero yo, la verdad, también se nota cuando estás en set quién estudió cine y quién no, y eso es algo también, ¿no? Y no digo que que las personas que no estudiaron tengan algo mal, ¿no? O sea, no lo digo, hay grandes cineastas que no estudiaron, ¿no? Pero sí te da una mirada y sí te da un entendimiento distinto. Sí, muy bien. Yo acoto mi respuesta también, dado que hice la pregunta. Eh, yo creo que igual se replica, porque creo que hay dos aspectos, o incluso más, de elegir una escuela de cine que me parece súper importante. Primero, porque efectivamente es un espacio de formación, y yo creo que eh, justo vivimos en épocas donde parece que la práctica le gana el conocimiento, donde hacer rápido es mejor que hacer bien, y creo que es importante. Aprender. Y aprender es algo que yo recomiendo hacer en una institución, o tener un marco, tener una orientación, porque también vivimos en épocas donde la información, el exceso de información y el bombardeo de información hace un poco difícil a veces orientarse. Entonces me parece que es importante, primero, el espacio del conocimiento y la orientación del conocimiento, y especialmente en espacios donde, eh, no lo comenté antes, pero realmente en Circa estamos formando un equipo docente que nos tiene muy orgullosos, que queremos que sea la gente que forma a la generación del futuro. Eh, y entonces es importante entender también con quién uno está aprendiendo lo que sea que está aprendiendo. Y luego en otra cuestión que tú comentaste, que es el generar comunidad. Y vuelvo a esto una y otra vez, porque me parece fundamental. Alguna vez una persona me dijo que en la vida es súper importante encontrar los cómplices. Y me gustó mucho siempre esa palabra. No necesariamente amigos, ni parejas, ni, ¿no? Como un cómplice, alguien que nos acompañaría, quién sabe hasta dónde, y nos apoyaría y nosotros apoyaríamos también al otro, porque también somos cómplices del otro. Me parece que eso es algo valioso y que es algo que una institución te permite, que es conocer gente que tiene tus mismos intereses, que tiene tu misma pasión, o quizás no, y uno puede aprender mucho también de alguien que quizás tiene tu mismo interés, tu misma pasión, pero su acercamiento al cine viene absolutamente desde otro lado. Eso les va a pasar, y a mí me parece algo maravilloso. Yo cuando estudié cine, ya hace también algunos años, eh, por supuesto, me encontré con muchísima gente igual de apasionada que yo, pero me encontré gente apasionada por películas muy diferentes a las mías. Y eso me pareció muy valioso. Me abrió absolutamente la cabeza y me hizo aprender de muchos cines posibles. Así que sí, creo que estudiar cine es importante por una cuestión técnica, porque hay que aprender, hay que entender que eh, justo estamos hablando de una de las materias más técnicas, de nuestra carrera, que tiene que ver con la cinefotografía, que es algo muy específico y demás, pero el cine está compuesto por muchas áreas técnicas que creo que es importante conocerlas, y por esta cuestión de la comunidad, por esta cuestión de generar nuestros cómplices en nuestra vida y nuestra profesión. Eh, Quisiera abrir, ya que hay varios aquí conectados y quedan pocos partidos Quedan pocos partidos, ya me anticipé, quedan pocos minutos para el partido de México. Abro si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que quiera acotar o sugerir o preguntar. Abrimos ese espacio para conversar. Si es que existe, por supuesto, ¿eh? No los obligamos.
Ahí, por ejemplo, Veronique, ¿qué piensas antes cuando lees un guión? ¿En justo lo que está escrito o ya empiezas a ver imágenes y construyes desde ahí? Pues primero intento no, o sea, entender, ¿no? Y porque si me voy directo a la imagen, que sí me pasa, pero luego es difícil quitarme como la idea de la primera imagen. Y me gusta, o sea, me gusta pensar cómo se podría hacer distinto, ¿no? O sea, a la primera idea, ¿no? A veces vuelves a la primera idea, ¿no? Pero no me gusta cerrarme a las ideas, o sea, a las imágenes, ¿no? Intento. Y también depende si ya hablé con dirección o no, si me mandaron el guión, porque también ahí depende, primero hablas con dirección y luego te mandan el guión, ¿no? O sea, depende del proyecto, entonces también depende. Trato de no tener un solo acercamiento porque hay que adaptarse y no y creo que intento tener un pensamiento nuevo cada vez, ¿no? Y si me voy y si pienso en imágenes, luego me es difícil imaginarme distinto. Eso. Entonces la primera lectura es como entender el tema, para dónde voy, qué quiero, o sea, qué quiere, qué se va a contar ahí. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud, duda, comentario, alguna idea que haya surgido? Bueno, surgieron varias ideas, creo yo, pero alguna idea que quieran comentar, que no es lo mismo. Caso que no, si nadie me interrumpe mientras hablo muy, muy lento, eh, creo que podemos concluir la sesión de Bueno, hoy. la pregunta Apareció una es, pregunta, bien que hablé lento. este, ¿qué piensa usted ahora de el llamado Late 19 que hace Netflix, de iluminar todo completamente y ya no contar una historia, que ya no se cuenta una historia a través de la luz, que antes era justo un cinematógrafo pensaba en qué luz le podía convenir al actor, pensaba en el ambiente de qué es, pero ahora solamente es ilumina todo y ya, para que no se pierda la calidad. Yo voy a ser un poco ruda con la respuesta, pero, o sea, yo creo que las telenovelas siempre han existido, ¿no? Y creo que esa es como una idea de un tipo de producto que se puede dar, ¿no? O sea, las plataformas, o sea, se nos olvida que o vinieron a volverse la televisión, ¿no? O sea, las plataformas es la nueva televisión, ¿no? Antes estábamos obligados a ver, ¿no? O sea, lo que pasaba, teníamos tres canales, ¿no? Ahora tenemos que escoger muchas películas y ya hay un tipo insisto, hay un tipo de cine industrial, ¿no? Que se hará así y ya está el otro cine, ¿no? Que, que seguirá preocupado, ¿no? Y cuidando, ¿no? Y sabiendo cuál es la importancia de la imagen, de la luz, ¿no? De cómo se cuenta una historia. Siempre hay nuevos juguetes, siempre hay nuevas luces, siempre hay nuevas formas, ¿no? Pero como que la figura del cinefotógrafo, fotógrafa, no desaparecerá en ese cine, porque también hay una visión, ¿no? Y también hay una mirada ahí. Entonces, pues sí existe eso, pero pues ahí están las telenovelas, siempre han existido, la misma luz toda la vida. O sea, sí, no cambia. Entonces, está eso y ya está el cine, ¿no? Y serán cosas distintas. Hay una pregunta en los comentarios, muchas gracias por cierto. Hay una pregunta en los comentarios, pregunta Gabriela. En tu área, ¿cuáles son los principales problemas técnicos que te enfrentas y cómo los solucionas o buscas evitarlos? A ver si quieres contestar esa.
problemas en el cine siempre todos van a tener en su área, ¿no? Por mucho que vaya planchada la película, ¿no? O sea, así que esté súper preparada, de todas maneras siempre nos tenemos que enfrentar a problemas. Esa es parte del que estudiar también te ayuda, porque cuando estás aprendiendo te enfrentas a esos problemas y aprendes cómo resolverlos, ¿no? Entonces cuando llegas ya a trabajar ya tienes un caminito pequeño, pero ahí tienes un caminito que te ayuda, ¿no? Que te da herramientas. Este, pues, más que problemas técnicos, muchas veces es, como todo, pues son problemas humanos. ¿No? Y es importante también, ¿no? Aprender a relacionarse, aprender a hablar, ¿no? O sea, he leído libros de otras amigas cinefotógrafas que me han dado de comunicación no violenta ¿no? Aprender a relacionarnos, ¿no? Eso es lo más importante. Porque es ahí donde nos trabamos, porque problemas técnicos siempre hay, pues hay a veces que bueno, antes con la película era un poco todavía más complicado, pero cuando filmas con cine, ¿no? Pero pues son cosas que tienes que resolver muy pronto, o sea, no sé, puede ser que no prenda una luz o puede ser que no te hayan mandado algo que pediste, son esos problemas y tienes que aprender a resolver en ese momento como carambas se hace, ¿no? Y lo bueno es que lo padre de este departamento es que tienes un equipazo, ¿no? Tienes un equipo muy grande, ¿no? Tienes a todos estos técnicos, al gaffer, a todos los iluminadores y tienes a tu equipo de cámara. Y si tienes un gran equipo, o sea, ellos siempre te van a ayudar y te van a ayudar a resolver, ¿eh? Entonces, este, eso es lo que hay que aprender. Hay que aprender a escoger su gente, ¿no? Y a confiar. Muy bien. Voy a volver a repetir este procedimiento de hablar muy lentamente, por si alguien tiene alguna otra pregunta, es el momento. Y si no, caso contrario, paso a agradecerte, Veronique, por haber participado de esta webinar. Invitamos a todos los presentes a inscribirse al proceso de admisión, a conocer la escuela, a acercarse a conversar y ojalá nos veamos en el futuro ya como alumnos, docentes y equipo y comunidad Circa 24. Muchas gracias a todos, gracias Verónica una vez más Gracias. y, y hasta la próxima. Bye. Adiós.